Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro bíblico existencial donde estamos compartiendo con ustedes el Evangelio según San Mateo. Vamos a iniciar orando, disponiéndonos a ese encuentro con Dios continuo, esa conciencia de que su Espíritu siempre está en nosotros y nosotros con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ponemos en tus manos, Señor, para que en este día, con tu Espíritu Santo, nos ilumines para compartir este mensaje del Evangelio y que podamos crecer día en día para ser instrumentos tuyos para los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy continuamos con la última parte del capítulo 27 y el capítulo 28. Dice así, capítulo 27, versículo 45. Desde el mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta medianoche. La hora sexta, media tarde, la hora nona era hacia las 3 de la tarde, era como se medía el tiempo en aquel momento, ¿no? Entonces dice que alrededor de la media tarde exclamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, lo que está diciendo aquí, ese grito de angustia, no es de desesperación, no es la desesperación de alguien perdido, sino es la lectura de un salmo, una cita que está haciendo. Está citando un salmo. No es que está experimentando que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó. No, está citando un salmo donde la gente clama esto. Entonces lo que sí es cierto es que donde la gente clama con desesperación el abandono de Dios, porque así lo puede sentir la gente, Jesucristo demuestra que no, que Dios siempre está con nosotros, que siempre está a nuestro lado. Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías está llamando. Como decía Elí, dice está llamando Elías. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Todavía ya crucificado, viviendo el dolor, porque es muy dolorosa la crucifixión, angustiante en cuanto pierdes el oxígeno, pierdes el aire, porque te vas cayendo, ¿no? Como las manos están colgadas, vas cayendo y vas presionando el tórax, entonces cuesta mucho respirar. Y para respirar hay que empujarse con los pies en los clavos. O sea que era algo altamente doloroso. Altamente doloroso. Y en medio de eso, fíjense que era tal la costumbre ya del imperio de los que crucificaban que ya no les daba nada. Es decir, ver a un crucificado sollozar, sofocarse, gritar, no les daba nada. En cierta forma había como una psicopatía allí. Y todo lo contrario, se burlan y dicen: vamos a ver si viene, a ver si viene Elías a salvarlo, ¿no? Dice que entonces Jesús, dando un nuevo grito fuerte, exhaló el espíritu. Jesús muere a causa de mucho dolor anterior, mucha sangre perdida,
derramada de los latigazos, luego el llegar a la cruz y luego en la misma cruz. No todos morían así, algunos duraban más, algunos no morían durante el tiempo de la crucifixión, sino que era una agonía. Jesús sí muere, y muere, aquí tenemos que estar conscientes, por nosotros y para nosotros. Muere para enseñarnos a vivir y también a morir. Dice, en esto el velo del santuario, también se ve en Hechos 9:12, cómo se rompe el velo del santuario. ¿Por qué es importante esto? Dice, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se partieron. En el templo de Jerusalén, el santuario era un lugar exclusivo de el sumo sacerdote. Y cuando entraba al santuario, entraba con incienso para no ver, y con las campanitas que sonaban y una cuerda atada, porque si se moría ya, no resistía el santuario, tenían que alarlo, no podían entrar. Evidentemente muchos morían a causa del humo, y si tenían problemas pulmonares, alguna cosa, ¿no? Pero nadie podía atravesar ese velo. Cuando Jesús muere, el velo se rompe en dos, se rasga en dos. ¿De qué está hablando el texto? Está diciendo que ese santuario, que era solo accesible a un hombre, al sumo sacerdote, al Jesús morir, se rompe y se abre a toda la humanidad. El acceso a Dios ya no está en una persona, una vez al año, sino que el acceso a Dios ahora es libre. Jesucristo, con su muerte, dice, rompe el velo, lo rasga y da el acceso a Dios. En otras palabras, la muerte de Jesús permite al ser humano ver la cercanía de Dios, cómo Dios está cerca de nosotros, incluso cuando menos lo esperamos, en la muerte. Porque la mayoría de la gente piensa que la muerte es como castigo, como que Dios no me escuchó, como que Dios no me protegió. No, no, allí está Dios, accesible siempre. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Esto es una forma de narrar lo que iba a pasar con el Mesías, que muertos iban a salir, iban a resucitar, se iban a levantar. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ojo con esto, para Mateo no solo resucita Jesús, también resucitan otros. Y dicen, estos salen cuando Jesús muere de los sepulcros, pero solo cuando Jesús resucita se aparecen en la ciudad y los ven. Para decir, la resurrección de Jesús es como la primera entre muchas. Es para decir que Él es el primogénito de los hermanos. Por eso cuando Él resucita, los otros se aparecen en la ciudad. Por su parte, dice, el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora, hasta los mismos verdugos, ante los movimientos de la tierra y todo lo demás,
dice, creen que es el Hijo de Dios. No lo siguen, sino que dicen que es verdaderamente el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos. Esto es importante. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces es importante que este dato, ellas miraban desde lejos porque no podían estar cerca, por dos razones. Uno, porque los romanos no permitían que nadie se acercara a los crucificados. Y segundo, porque los judíos tampoco se acercaban, porque un crucificado era un impuro y cualquier gota de sangre que cayera sobre ellos los hacía impuros. Entonces vemos en Jesús todo lo contrario. La sangre de Jesús purifica a la humanidad. En vez de lo que de costumbre se creía, ahora en Jesús lo que hace es purificar la humanidad entera. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena, la otra María, sentada frente al sepulcro. Aquí es importante también algunos detalles. Miren que aquí no aparece el detalle que le quebraron las piernas. En Mateo no hay eso. En Mateo, Jesús muere y ya Arimatea lo va a buscar. No es como otro texto dice que le quebraron las piernas porque a los demás, porque ya Jesús estaba muerto y porque ellos quebraron las piernas a todo el mundo. Entonces no dice que le quebraron las piernas a los otros. Nada de eso menciona Mateo. Es importante esto. También él está marcando que estaba María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. La otra María hace alusión a su madre. Pero aquí hay un detalle importante. No habla tampoco de que lo embalsamaron, sino lo envolvieron en una sábana y lo metieron al sepulcro. Porque el embalsamar a un hombre muerto le corresponde a su esposa o su madre si está viva, pero no puede hacerlo cualquiera. Por esa razón es que algunos autores ponen esa sospecha de por qué Magdalena estaba allí. Y en otro texto dice que María Magdalena ayudó a embalsamarlo. ¿Ve? Pero no hay más nada, no hay más detalles, así que queda en el aire pues todo esto. Al otro día, al siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. ¿Cómo veían los judíos a Jesús? Un impostor. Impostor como maestro e impostor como Mesías. Así lo ven ellos. Y entonces le recuerdan, le dicen a Pilato lo que ellos recordaban, que iba a resucitar al 3er día. Entonces dice: manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Esta narrativa se escribió porque ya lo decían. Esto se escribe porque, como se escribió en el 85, ya después de Jesús morir y resucitar, muchos decían, sobre todo los hebreos,
que era que habían robado el cuerpo los discípulos y habían dicho que había resucitado. Entonces por eso ponen eso así como tan fuerte, ¿no? Esa impostura será mayor todavía que la primera. Entonces Pilato dice, les dijo, tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Una guardia podía ser de 25 hombres, podía ser de 8 hombres, dependiendo, ¿no? Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El texto está diciendo, bueno, en virtud de lo que dijeron al principio, fíjense lo que habían hecho los seguidores de Yoshua, ¿no? Ellos creían en la resurrección, creían que Jesús iba a levantar, dice, pero no lo entendían realmente. Es lo que dice el autor, no lo entendían. Por su parte, los romanos y los judíos sellan la sepultura, no puede salir y le ponen guardias. Al final eso va a ayudar todavía más al tema de la resurrección, porque entonces no hay motivo por qué decir que se lo robaron, porque estaba la guardia. Si no hubiera habido guardia, sí hubiera podido dudarse, es lo que dice el autor. Pero al ver una guardia y al estar sellada, pues ahí Jesús resucitó, porque resucitó. No fue que se lo llevaron los demás. Dice, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Jesús murió el viernes, lo meten al sepulcro en la tarde del viernes, antes de la hora de la tarde, o sea, antes de las 6 de la tarde. Está el sábado y está la madrugada del domingo. Por eso no son 3 días, es al tercer día. Y al tercer día es una promesa que hay en Oseas 2:6, donde dice que al segundo día te maltratarán y al tercer día te rescataré. Y era la idea judía que Dios no abandonaba nunca a un hijo más del tercer día. Y es por eso que después del tercer día, cuando una persona estaba muerta, tenían que comprobar. Entonces le daban con el martillito en la rodilla a ver si todavía estaba vivo o no. Hacían todo un ritual de que estuviera muerto de verdad. Al tercer día. Dice, de pronto María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. En este caso, fíjense, es interesante que ponen a un ángel del Señor, primero porque han dicho que era una gran piedra, un ángel del Señor, para decir que viene de Dios lo acontecido, no viene de la tierra. Porque uno puede decir, bueno, vinieron los discípulos y entre todos rodaron la piedra. No, un ángel del cielo, un ángel del Señor vino. Lo que está sucediendo es un acto de Dios. Es el Padre el que está haciendo la obra. Además de eso dice el terremoto. ¿Qué es el terremoto? Da terror e implica que algo le está haciendo a la tierra, en la creencia de los hebreos, Dios. La tierra es el estado de los pies de Dios. Entonces, algo está haciendo Dios también en la tierra. Y dice, se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Entonces hubo una visión, dice allí, esta narrativa en Mateo, hubo una visión que para los guardias fue espantosa. Quedaron muertos de miedo, se desmayaron. A causa, dice, de este ángel que era como un relámpago. Dice entonces, el ángel se dirigió a las mujeres
y les dijo: ustedes no teman. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando no se conoce a Dios es que se le teme. Los que no conocen a Dios son los que le temen. El que le conoce no le teme, le tiene respeto reverente, le tiene amor, ¿sí? Le tiene respeto reverente, le tiene amor. Le dice: no teman, no teman, le dice el ángel, pues sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Entonces la voz del ángel, la voz del cielo, certifica que el crucificado y el resucitado es él mismo. Buscan al crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho antes, dice. Entonces dice: ya lo he dicho, ha resucitado entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Entonces, por ejemplo, que Mateo dice que deben ir a Galilea, pero por ejemplo Juan dice que debe ser en Judea. Hay diversa narrativa entre los dos, estos evangelistas, ¿no? Vayan, dice, a Galilea. Ya le he dicho, ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo. Con miedo y gran gozo. Y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: salve. Salve es un saludo romano, grecorromano, salve. Pero bueno, es como que intentaron poner en el lenguaje del momento griego lo que dijo en hebreo Jesús, que tiene que decir shalom, salve. Y ellas, acercándose, se agarraron de sus pies y le adoraron. Importante. ¿Por qué lo agarraron? Porque la tendencia de todo creyente, al principio, todo creyente quiere agarrar a Jesús. Quiere tenerlo, retenerlo, cerrarse con él ahí. Y miren, dice entonces, y le adoraron. O sea, le reconocieron divino. Adorar significa le reconocieron divino. Entonces les dice Jesús: no teman. Segunda vez, no tengan miedo. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Miren la forma del resucitado. El resucitado está en la plenitud de la divinidad. Y desde esa plenitud dice: anda, vayan y díganle a mis hermanos. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha creído que Dios, Jesucristo, incluso María, nuestra madre, como que está en un estado tan superior que nosotros somos sus esclavos, siervos, no sé qué, y siempre estamos como con miedo. Jesús dice: no hay que tener miedo ante mí, ante Dios. Lo que hay que tener es amor. El amor es lo importante, porque el amor genera un respeto reverente. No tengan miedo y avisen a mis hermanos. Ustedes se imaginan esto, que el resucitado, y nos dice mis hermanos. Esto es importantísimo en la conciencia del creyente. Se considera hermano del resucitado, uno con él. Dice el texto: mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado.
Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y les evitaremos complicaciones. O sea que de todas maneras hicieron un trato que ayudara a los judíos, pero también a los soldados. Porque si los soldados se durmieron y se robaron el cuerpo, ¿qué le iban a hacer a los soldados? ¿Los matan? ¿Los matan? Y por otro lado, entonces, claro, con ese trato le damos dinero y nosotros convencemos al procurador para que no les haga nada también. Dice: ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Dice, lo que corrió entre los judíos hasta hoy no fue que resucitó, sino que se robaron los discípulos el cuerpo mientras los guardias dormían. Por eso dice, sostiene que hoy todavía los judíos, ¿por qué no creen en que Jesús resucitó? Es interesantísimo. Y la última parte, fíjense que es interesante la última parte porque viene como, es como el cierre. La última parte es el cierre. Antes de esta última parte, ver algo importante. El primer día de la semana correspondía a nuestro domingo, Día del Señor, así llamado en memoria de la resurrección. Aquí está la respuesta. ¿Por qué razón los seguidores de Yoshua no celebramos el Shabbat? Porque el Shabbat, uno, era el día del descanso de Yahvé. Pero Jesús dijo que Yahvé no descansaba. ¿Ve? Y dos, porque fue el domingo en que resucitó, y en memoria de la resurrección es que se volvió el día para nosotros. Porque no solo es la resurrección de Jesús, sino también la nuestra. Ustedes han visto que en la misa yo suelo repetir, decir eso, en el domingo, día en que Cristo ha resucitado y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Nosotros celebramos el domingo porque Él nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, uno con Él. Por eso la importancia del domingo. Tener en cuenta también algunas cosas. Los 4 evangelios refieren la aparición inicial del ángel o de los ángeles. Los 4 evangelios hablan de o un ángel o ángeles en las apariciones iniciales. Prescindiendo de la conclusión de Marcos 16:8, distinguen las apariciones privadas y una aparición colectiva con la misión apostólica. Las apariciones están localizadas en Galilea, tanto en Mateo como en Marcos, y en Judea en Lucas y Juan. O sea, la primera aparición o las apariciones públicas de Jesús las localizan en Galilea. ¿Quién? Mateo y Marcos. Y en Judea, Lucas y Juan. Eso mucha gente cuando no lee los 4 evangelios no lo logra ver, ni lo entiende, sino que simplemente se les apareció. Pero hay unas narrativas distintas aquí. La narración de Marcos y Mateo dice que fue en Galilea. Jesús le dijo, vayan a Galilea. Pero Lucas iba diciendo, no, espérenme aquí en Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Y el motivo pues lo veremos después, ¿no? Cuando veamos el otro texto. ¿Qué sucede? Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea. ¿Por qué para Mateo y Marcos es importante volver a Galilea? Galilea
Galilea significa lugar de los rizos, lugar de los enredos. Galilea era una ciudad que, aunque estaba en el territorio de Israel, era una ciudad pagana. Se había rodeado y había mucha gente pagana. Por lo tanto, pues por eso era Galilea de los gentiles, una ciudad de enredos. Pero resulta que todo empezó en Galilea con Jesús. Cuando Jesús comienza su movimiento y llama a los discípulos, comienza en Galilea, de hecho en el mar de Galilea. Allí comenzó todo. Y de Galilea se va trasladando paulatinamente hasta llegar a Jerusalén, donde muere y donde resucita. Entonces, como el texto mostró que los discípulos todos lo abandonaron, todos huyeron, ¿qué dice Jesús? Hay que volver a empezar. ¿Dónde? Donde todo comenzó. No se puede recomenzar allí en Judea. Tienen que volver a Galilea para volver a empezar. En otras palabras, ustedes me abandonaron, no entendieron. Hay que volver a Galilea para que ahora entiendan y me sigan. Y esto es un proceso que damos todos nosotros. Todos tenemos que volver a Galilea. Por eso, después de la resurrección en la Pascua de la iglesia, se nos manda ir a Galilea otra vez. Con el resucitado reaprendemos la vida. Reaprendemos la vida con Él. Con Él absolutamente. Dice, como les había indicado, en un monte, al verlo, le adoraron primero. Algunos, sin embargo, dudaron. Algunos reconocieron que es el Kyrios, el Señor, y otros todavía dudaban. Por eso tenían que ir a Galilea, porque había dudas. Tenían que recomenzar el proyecto otra vez, el proceso de conversión con Jesús. Nosotros cada vez que nos confesamos, volvemos a Galilea. Recomenzamos otra vez. Cada vez que hacemos un examen de conciencia o meditamos sobre nuestra acción y decimos, bueno, yo creo que esto tengo que dejarlo ir ya, o estamos volviendo a Galilea a recomenzar desde Cristo. A eso se refiere, aparece cuando dice, es necesario recomenzar desde Cristo. Recomenzar desde Cristo es volver a Galilea y comenzar con Él el proceso, que es lo que veremos en Navidad. Jesús nace y debe nacer en nuestros corazones, porque ya Él nació en la carne hace 2000 y pico de años. Ahora Él nace en nuestros corazones, pero Él empezará a crecer y nosotros debemos crecer con Él también, hasta llegar a su estatura. Nuestro sueño debe ser aprender a vivir como Jesús. Ser hijos como Jesús, ser hermanos como Jesús, ser padres como Jesús, ser profesionales como Jesús. Es eso. Aprender a vivir como Jesús. Entonces Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Está diciendo, soy realmente el Mesías. Se me ha dado el poder del cielo y de la tierra, es decir, de Dios y de los hombres. Tengo todo el poder de Dios y de los hombres. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Entonces aquí está el mandato apostólico. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. El envío de Jesús a los discípulos es el de ir. El de ir. ¿Por qué? Porque el ir es dar la vida. Cuando uno va a una comunidad, va a evangelizar, qué sé yo, una vez al mes o todos los domingos, uno experimenta cómo se da la vida. Uno siente cómo se da la vida. El cansancio, ve
todo lo que se da en el camino, se va dando la vida. Entonces, lo primero que Jesús dice es: vayan y hagan discípulos a toda la gente. El camino de la iglesia es hacer discípulos a todos. El camino del creyente es llevar a la gente la buena noticia de ser discípulo. Que ser discípulo no es una carga, que ser discípulo es una alegría. No hay mayor alegría que ser discípulo del Señor, instrumento del Espíritu Santo, dice Aparecida. Segunda cosa dice además de esto: bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Eso de bautizar en el mundo de Jesús, primero que el río Jordán era un signo para Israel entre lo pagano y lo santo, entre la tierra sagrada y la tierra pagana. Por eso ellos pasaban el Jordán. Y cuando alguien fallaba, recuerden que no solo se falla a nivel religioso, se falla a todo nivel. La vida es una vida teocrática. Si fallo en la religión, fallo también en la vida social y en la vida política. Entonces se volvía a el río Jordán, se metía en el Jordán. Miren que es un río que no es caudaloso, es un río que no es pequeño, pero se cruzaba como signo. El signo era importante. Juan el Bautista metía a la gente toda para hacer mayor signo. Era un signo de conversión. Entonces lo metía al agua. Y entonces el bautismo en la iglesia, el término bautismo del griego bap, el término bap significa sumergir absorbiendo. Para entenderlo bien, sería como agarrar una esponja seca y la metes al agua, y cuando la sacas, absorbido un montón de agua. Entonces esto es importante en la fe inicial. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua significa a la vez muerte y vida. Las aguas profundas son muerte, las aguas poco profundas y que corren son vida. Entonces por eso cuando se bautiza, se sumerge absorbiendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es de la Trinidad. Por lo tanto, la persona se sumergía, por un lado, abandona la vida vieja del hombre viejo y absorbe la vida nueva trinitaria para vivir la vida trinitaria, para vivir como un hijo de Dios, como un hermano de Jesús. Por lo tanto, había una serie de símbolos. Fíjense que cuando hacían ese bautismo inicial, habían unas piscinas. Después hicieron unas escalinatas, 7 escalinatas y 7 escalinatas. Entonces entraban por una, a veces la hacían en forma de cruz, otra de piscina así. Entraban por 7 escalinatas diciendo que abandonaban los 7 pecados capitales. Y ahí se desnudaban, se quitaban la ropa, la que usaban común, entraban al agua desnudos o desnudas, dependiendo quién era. Si era un hombre, lo guiaba un diácono; si era una mujer, la guiaba una diaconisa. Se hacía el bautismo y luego salía por el otro lado por los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones, las escalinatas. Ahora era una vida llena del Espíritu de Dios. Y llegada a la escalinata, le vestían, le revestían, le ponían un alba, que es un vestido blanco, signo de Cristo resucitado, de la blancura de Cristo. Porque lo que hace el bautismo es que la persona va a vivir ahora la vida como Cristo. Va a ser otro Cristo, otro Mesías, parte de la comunidad mesiánica. Si ustedes ojalá tengan la oportunidad de participar del bautismo de nuestro hermano, que se va a hacer con todos los procesos que se hacían al principio.
Ese bautismo comienza desde antes, con las unciones de la espalda, del pecho, las oraciones, la renuncia, el aprenderse el credo, el asumir el credo, el recitarlo, o sea, un montón de cosas muy bonitas que hablan de la belleza del bautismo que se ha perdido. El bautismo como una nueva vida, el bautismo como una alianza también. Y dice, bueno, vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Hemos sido fieles nosotros? ¿Somos fieles a esto? ¿Estamos nosotros enseñándole a la gente todo lo que Él nos ha enseñado? Lo que Él nos ha mandado. Yo creo que aquí hemos fallado muchísimo. Hemos querido hacer misión, sí, más o menos. Hemos querido bautizar, mucho, sí. Pero esa última parte de enseñarle lo que yo les he mandado y que se centra en que se amen los unos a los otros como yo los he amado y todo lo que está alrededor, en eso hemos fallado bastante. En la iglesia en general. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que enseñar, en primer lugar, es lo que Jesús enseñó. Y a veces dejamos la enseñanza de Jesús en segundo lugar o solo como unas citas, enseñando muchas otras cosas que, bueno, son bonitas y son buenas, pero no es lo que Jesús enseñó directamente. Entonces yo creo que un volver a Jesús es también volver a la enseñanza fiel de lo que Él nos mandó vivir. La enseñanza fiel. Al final va a decir, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. En estas instrucciones Jesús se condensa la misión de una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica viene de apóstolon, que significa enviado, enviada. La iglesia es enviada por Jesús a hacer tres cosas: a hacer de todos discípulos, a bautizarlos en el nombre de la Trinidad y a enseñarle todo lo que Jesús enseñó. Ese es el camino primordial de la iglesia, en todos lados. Bien, entonces con esto cerramos y abrimos el espacio para preguntas, opiniones, ideas, etcétera. Gracias. Buenas noches a todos. Usted tocó un punto, padre, que desde que yo era niño y que hice mi bautismo y mi comunión en esta iglesia, a mí yo no entendía, o yo estaba en desacuerdo, digámoslo así, el temor de Dios. Y era una frase que en mi cabeza no entraba, porque yo decía, si Dios es alegría, compartir su enseñanza, es satisfacción, es gozo, ¿por qué le tengo que temer? Entonces yo quisiera que usted me aclarara un poquito esa frase. Muy bien. Incluso es hasta como en la lógica humana. Si tú le tienes miedo a los perros, ¿los amas? No puedes. Aquello a lo que le tengo miedo, no le puedo amar. Porque si podemos hablar de algo contrario al amor, es el miedo. Si podemos hablar en lenguaje humano que lo contrario del amor no es el odio. El odio es una forma de miedo, sino que es el miedo. Por tanto, miedo y amor son como agua y aceite. En segundo lugar, cuando desde el Antiguo Testamento se escribe que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La traducción al español, eso al latín también, se traduce así como el temor, miedo a Dios. Pero los estudios actuales han mostrado, y sobre todo
con Jesús, estudiando a Jesús, que lo que quiso decir el Antiguo Testamento es que lo que Dios quiere es el respeto reverente. Cuando leemos temor de Dios en la Biblia hay que entender respeto reverente. Y esto por una razón. Cuando uno actúa con miedo, con temor, actúa mientras está el objeto de miedo. Cuando se va, ya no. Si uno tiene un papá o una mamá y uno le obedece por miedo, cuando ellos no están, se hace fiesta. Y todos somos testigos de eso. Pero si uno obedece a papá y a mamá porque los ama, uno actuará bien esté o no esté, porque es por amor. Entonces el amor es el que produce ese verdadero temor de Dios, que es el respeto reverente. Podríamos decir que lo que se pide es que aprendamos a amarlo con todo el corazón, con toda la vida, con toda el alma, como dice el texto, con todas las fuerzas, y ese amor genera de inmediato el respeto reverente al amado. Entonces, cuando leamos temor de Dios, hay que entender aquí y aquí respeto reverente, producido por el amor. Y otro comentario más bien, lo que usted hacía referencia al tema del bautismo, que se entraba en una piscina y se salía desnudo, se vestía de blanco y digamos que representaba la vida en Cristo, la blancura, pero eso tiene que ser en una época moderna, no en la época de los judíos, porque los judíos no creían en Jesús. Entonces me quedé... No, eso fue después, incluso siglo segundo, tercero después de Cristo. Pero ya existía el cristianismo como tal. No, vamos a explicar algo importante. Cuando Jesús muere y resucita, año 31, 32, 33, 34, más o menos por allá, no se sabe exactamente. Digamos que el 33, 34, después de Cristo, o sea, después del año 0, los seguidores de Jesús siguieron siendo judíos dentro del pueblo judío. Por eso cuando tú lees a Pablo, por ejemplo, te das cuenta que las comunidades iban a la sinagoga. ¿Por qué razón? Porque el judaísmo tenía una apertura en cuanto que si eras judío, porque recuerden que el judío no se hace, se nace. Si eres judío, puedes tener diversas creencias, pero armónicas. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los que van al desierto y los seguidores de Yoshua. Son como corrientes. Entonces los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección, a veces antagonizaban, pero todos iban a la sinagoga. Y también iban los seguidores de Yoshua, que no se llamaban cristianos. Eso fue mucho después, cuando en Antioquía por primera vez los llaman, dice, cristianos. Pero ellos incluso hasta después de la destrucción de Jerusalén, año 71, ellos iban a las sinagogas. Iban a la sinagoga. Ya ahí había un problema grande con los judíos, porque los judíos los llamaban cobardes. Porque a la hora del levantamiento judío, en el 68, los cristianos no quisieron participar, porque Jesús les enseñaba a amar al enemigo. Entonces ellos se fueron huyendo hacia Siria. Los seguidores de Yoshua se fueron huyendo hacia Siria. Entonces lo llamaron cobarde, no sé, y ahí empezó. Hasta el año 89, cuando los judíos hacen el concilio de Yamnia, o como lo hacen ellos, y ahí en Yamnia expulsan a los seguidores de Yoshua de las sinagogas. Entonces ya los cristianos no pueden ir a la sinagoga, no había templo ya. Los expulsan de la sinagoga. Ahora, ¿qué hacer? Ellos desde el principio se reunían en casa. Sí, hacían la Pascua en casa, la Eucaristía en casa, sí, pero iban a buscar la palabra a la sinagoga. Ahora, ¿qué iban a hacer? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los que sabían de la palabra, se las de memoria, tuvieron que copiar.
Porque ahora ellos no pueden llevar para las casas los rollos. Eso estaba en la sinagoga. No había estas Biblias como hoy tampoco, no había papel. Entonces, ¿qué hacían? Los judíos que seguían a Joshua se sabían de memoria los textos y los recitaban de memoria. Eran eruditos. Claro, es que todo niño aprendía así. Todo niño religioso judío tiene que aprenderse por la Torah de memoria. De memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente los cristianos son cristianos ya, separados de los judíos, los estudios actuales dicen que por allá por la mitad del siglo segundo, porque incluso los primeros 3 papas eran judíos, de origen judío. ¿Ve? Entonces hay que tener en cuenta esto. No fue tan simple, no se puede decir aquí dejaron de ser judíos y se volvieron cristianos. No, eso fue un proceso largo del año 100 adelante, de 89 ya comenzó hasta el 150 más o menos. Ya después de eso, entonces ellos como ya no iban al Jordán, entonces hacen las piscinas. Y luego se evoluciona a lo que tenemos nosotros, las fuentes. Porque ya nos dimos cuenta que el acto del bautismo no lo hace que sea bastante agua o poca agua. El agua es el signo. Sí, es una diferencia que yo he escuchado con los hermanos separados. Porque yo tengo amigos evangélicos y dicen que el bautismo válido es por inmersión en el agua, completamente cubierto y volver a salir. O sea, Lo que pasa es que aquí hay una situación y es que nosotros manejamos otra categoría, la de sacramento. Y cuando hay sacramento hay 2 cosas, que es la materia y la forma. Para que se dé el bautismo realmente tiene que darse las 2, materia y forma. La materia es el agua. Puede ser una cantidad que le eches en la cabeza, puede ser que lo metas. Yo aquí le meto la cabecita en la fuente, puede ser que lo metas todo, no importa, es que esté la materia, el agua, que esa agua toque, el signo toque a la persona, se le toque a la persona, le toque la cabeza a la persona. Y la forma, que es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya eso hace el bautismo. Entonces, enredarse en que hay que meterse ya son cuestiones como muy incluso supersticiosas puede ser. ¿Ve? Tengo que meterme al agua. No, es que tienes que asumir el signo. En el agua mueres al hombre viejo y naces al hombre nuevo. Eso es lo importante, que asumas del signo. Y que ¿qué es lo oculto? El agua es el signo físico, lo oculto es el Espíritu Santo, la Trinidad entera, que asume esa persona. Y la persona asume vivir según la Trinidad. Eso es lo importante que tiene que saber y estar dispuesto o dispuesta a vivir. ¿Eh? ¿Alguien más? La semana pasada les decía que cuando se celebraba la Pascua, todavía los seguidores de Joshua estaban con los judíos. Era común que se sacrificara el cordero, ¿dónde? En el templo. Y entonces del templo se llevaba a la casa, a las casas diversas. Y cuando le llaman a casa, los amarraban las manitos y las patitas y lo atravesaban con una vara. ¿Ve? Y así lo llevaban cargado. Por eso yo les decía que cuando un judío veía a Jesús crucificado con una lanza atravesada, eso le evocaba su Pascua, al cordero. Porque cuando ya llegaba a la casa, entonces al cordero le metían un palo por las costillas para darle vuelta asándolo. Se asaba, se movía, no se daba toda vuelta, pero se movía con ese palo. Entonces, ese palo atravesado es la lanza de Jesús. Entonces, los seguidores de Joshua leían perfectamente a Joshua crucificado y atravesado por la lanza en la fiesta pascual. Y fíjense, por eso entonces, paulatinamente, los seguidores de Joshua dejaron de usar el cordero. ¿Por qué razón? Porque ya Jesús fue el cordero.
Ya en la cena pascual no necesitamos el cordero, es Jesús que está con nosotros, el que quita el pecado del mundo. Y por eso entonces solo usaban el pan y el vino. Ya no usaban las hierbas amargas tampoco, usaban los judíos, porque las hierbas amargas significaba la amargura de la esclavitud y el camino que hicieron. No, ya no hay amargura porque Jesús nos ha liberado. Entonces solo pan y solo vino. Así quedó. Pero fue todo un proceso de reflexión, de apertura al espíritu, de descubrimiento. Se fue viendo esto. Porque muchos seguro decían, no, hay que seguir con el cordero. Pero decían, no, pero es que Jesús murió una vez y para siempre. Este cordero todos los años se mata y se celebra en la Pascua, pero ya no hay que hacerlo. Jesús, como dice la carta a los Hebreos, una vez y para siempre. Entonces ya se fue quitando el cordero de la cena pascual cristiana. Y se quitaron las hierbas amargas y queda pues la alegría del vino y del pan. El pan es vida, el vino es alegría. Claro, porque entonces ahora, en ese pan es que es materia, Él aparece como forma, como el resucitado, en la Pascua. En la Pascua, el único cordero que es Él, acontece, se da. Pero no se da como a veces se quiere mostrar, como de manera fisista, que aquí está, lo llevan amarrado, que aquí lo están latigando, que aquí lo están clavando, que aquí está muriendo. La Eucaristía no es eso. La Eucaristía es un sacramento, y el que acontece es el resucitado en la Eucaristía. Es Jesús resucitado con el Padre y con el Espíritu. Es decir, en la hostia, aunque digo, no, el cuerpo de Cristo sí, pero también ahí está el Padre y está el Espíritu, porque no se pueden separar. Hay una circunmisencia, una perijóresis entre ellos. El Padre está en el Hijo y el Padre está en el Espíritu. El Hijo está en el Padre y el Hijo está en el Espíritu. El Espíritu está en el Padre y el Espíritu está en el Hijo. Inseparablemente. Donde está el Padre está el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre. Entonces, a veces se nos pierde de vista eso. Jesús está en la Eucaristía, sí, pero también está el Padre y el Espíritu Santo. Usted sabe, Padre, a mí me gusta leer. Compro libros de toda clase y estuve leyendo la biografía de Buda y estuve leyendo un libro sobre el Islam. Ese voy por la mitad, no lo he terminado. Pero coincidentemente, usted sabe que los teléfonos tienen algoritmos y saben lo que uno habla y lee y hace y todo y lo espían. Escuché algo que me dejó impactado. Un erudito chino que ha leído todos los libros de las grandes religiones, incluyendo los libros Vedas de los hindúes, dice que el único libro donde aparece que Dios habita en el corazón de los creyentes es la Santa Biblia, es el Nuevo Testamento. Y a mí me dejó realmente, o sea, me alegré de formar parte de ese equipo, realmente. Claro, exacto. Y no solo eso, sino que también nos revela que nosotros vivimos en Dios, que en Él nos movemos, somos y existimos. Que en realidad no es solo Dios está en el corazón ahí como guardadito, sino que nos traspasa todo, nos inunda todo, porque estamos dentro de Dios. A cada instante estamos dentro de Dios, siempre. Recuerdo que una vez le dije al clero eso, que nosotros vivimos dentro de Dios y siempre estamos delante de Dios, estemos donde estemos. Entonces uno dice, chuleta, hasta que me dio escalofrío, porque uno piensa que uno está en Dios cuando se pone en su presencia, y a veces no está en su presencia. No, siempre estamos en la presencia de Dios, porque somos parte suya. Buenas noches a todos. Quería retroceder un poco a la pregunta que le había hecho en la clase antepasada. Entonces, quiere decir que la tercera copa de la recepción que toman los judíos en la Pascua es la que él tomó en la última ocasión en la cruz, que fue con el hisopo, ¿no?
¿Esa fue la tercera copa que él siempre la tomó o no la tomó? No sé. O sea, él cuando le dice, le ponen el hisopo, lo prueba y no quiere beberlo. Pero lo que está diciendo ahí es, la humanidad le ofrece a Jesús amargura. Y Jesús entrega la copa de la redención, que es la Eucaristía. Por eso de las tres copas, la de la Eucaristía, podríamos decir, más o menos, que sintetiza las tres, pero que tiene sobre todo la tercera copa, la de la redención. Por eso dice, este es el cáliz de la redención. Claro, la alegría, Dios en la Eucaristía es pura alegría. La Eucaristía es pura dicha. Yo suelo decir, si nosotros supiéramos los católicos lo que es la Eucaristía, no cabrían los templos. Hay un pastor, no recuerdo ahora mismo de qué religión era, pero evangélico, de qué parte evangélica era, se puso a estudiar un libro sobre Eucaristía, unido a la Biblia. Y él tenía un amigo sacerdote, y él le dijo, lo que yo he leído en ese libro y en la Biblia, me he dado cuenta que ustedes no entienden eso. Ustedes no entienden lo que es la Eucaristía. Porque si ustedes entendieran lo que es la Eucaristía, nadie que la entienda dejaría de ir, de participar de las bodas del Cordero, de eso que dice el Apocalipsis que sería el final. Ese es el final. Tú cuando vas a la Eucaristía, cuando yo voy a la Eucaristía, yo voy al final de los tiempos ya. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, en la liturgia, la historia está salvada. En la liturgia eucarística, la historia está salvada. Y si yo participo de ella, participo ya del final, de todo, de la redención. Entonces, como no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido, que es amor total de Dios en Cristo, por eso que me da pereza, es lógico, no entendemos, me distraigo, no pongo atención, no veo, porque no entiendo, estoy chateando, estoy hablando con el otro, porque no entiendo lo que es esto. Entonces es interesante que pastores de otras iglesias, incluso algunos que se han pasado a la Iglesia Católica, lo que les transformó fue la Eucaristía. No, la Eucaristía, porque es presencia viva, real de Cristo. Y cómo esa Eucaristía revela de esa presencia real también en la palabra y en los hermanos. El trípode ese, ¿no? Así que es maravilloso, maravilloso. Ojalá pudiéramos entrar en esto. Yo estaba en una clase precisamente de teología litúrgica sacramental en la USMA, en Panamá, vía Zoom, y después de terminar me dijeron los estudiantes, ese curso que nos ha dado usted debe imprimirlo, debe hacerlo un libro, porque podemos entender mucho más el misterio eucarístico. Y creo que sí, le he dicho al Espíritu Santo que me ilumine para no solo hacerlo, sino rellenarlo. ¿Por qué? Porque la gente no ve, por ejemplo, en la misa, cuando se da la epíclesis sobre el pan y el vino, más o menos lo entiende. La invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Pero no saben de la invocación del Espíritu sobre la comunidad, que en todas las plegarias está. Así como se consagra el pan y el vino, también se consagra la comunidad. Para que igual que Jesús, dé la vida como Él. Y eso no se maneja. Buenas noches. Es que eso que usted acaba de decir, de que se consagra, pero se consagra a la comunidad, muchas veces incluso venimos a misa, pasamos los 45 minutos, la hora de la misa, ausentes realmente de ese misterio que debemos vivir.
entramos, nos sentamos y bueno, normal. A veces André está que prestemos atención o que callemos los niños, las que estamos allá adelante. Pero es cierto, y nos perdemos esa parte de la consagración, porque aunque nos consagramos cada vez que estamos allí, pero si no estamos pendientes de eso, yo veo la misa como el pasaje de las vírgenes, las necias y las prudentes. Yo lo veo así. Yo lo veo así porque, o sea, de nada sirve estar si realmente no estamos con la conciencia y con el corazón. En lo particular, el domingo de la Eucaristía me pasó algo muy particular porque yo entré a Eucaristía con cierta tribulación de la vida cotidiana. Y cuando yo me senté, yo dije, Señor, te quiero escuchar. Y escuché las lecturas, normal. Pero cuando escuché la homilía, allí lo escuché. Usted dijo lo que yo necesitaba escuchar. O sea, lo dijo Dios a través de alguien, ¿no? Pero es eso, no es tan fácil. 45 minutos estar concentrados en lo que tenemos que estar. Nos distraemos mucho. Todos tenemos un poco de TDA. Pero sí es cierto eso que usted acaba de decir. Cada vez que tenemos la oportunidad de pasar de vivir una misa, compartir una Eucaristía, tenemos la oportunidad de que Dios nos consagre y que salgamos al mundo a hacer lo que Él nos manda a hacer Él en el mundo, que tampoco es fácil, pero ahí hay que ir de a poquito. Bueno, imagínate que efectivamente el relato de las 5 vírgenes necias y las 5 prudentes se refiere a la Eucaristía, evidentemente. Segundo, que tú dices, bueno, 45 minutos, 1 hora, estar, imagínate en Oriente que la Eucaristía demora 3 horas. La versión corta, 3 horas. Y también entender que cuando celebramos la Eucaristía, toda la Eucaristía, desde el principio al fin, es la Eucaristía. No es nada más la consagración, es toda. Y finalmente hay un movimiento hoy de mucha gente que anda consagrándose a Santa Petronila, no sé a quién, no sé, buscando consagrarse y consagrarse. No se dan cuenta que cada vez que estoy en la Eucaristía se me está consagrando. Dios mismo me está consagrando, el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y allí mismo en la liturgia ya eucarística, cuando se hace la epíclesis, luego la epíclesis sobre la comunidad, se da una consagración. Y esa consagración es para vivir, dice, unidos en el amor. Para eso es la consagración, para vivir unidos en el amor. Bien, a ver. Padre, allí, bueno, esa parte, ahora que usted está mencionando la Eucaristía, yo pienso que usted lo ha dicho en varias formaciones, pero yo siento que hay que ser como más reiterativo de todo lo que es el proceso en los diferentes momentos de la Eucaristía para que también seamos conscientes. Por ejemplo, una vez que usted explicaba que cuando el sacerdote, en el caso de que va entrando por medio de la nave, camina, ¿verdad? Va, como un signo que va en nombre del pueblo a realizar una alianza de amor. Cuando llega también al sacerdote y besa la mesa, besa el altar, está la esposa, es signo de la esposa de nosotros, la iglesia que besa al esposo. Cuando usted explicó hace algunos años, explicó eso, a mí realmente la Eucaristía, para mí cambió totalmente el significado de la Eucaristía, porque a veces uno decía eso, voy a ir a misa, voy a la misa, pero no, realmente voy a una alianza. Cada vez voy a una alianza. Hay una serie de detalles que no se logran aprender y asumir, y sí creo que es necesario reiterarlos una y otra vez. Yo he pensado precisamente, el domingo comencé en Montefresco otra vez las cápsulas litúrgicas, y vamos a continuar esta vez, ahora todo el Adviento, y seguir en los dos templos, ¿no? Porque
hay muchos detalles que se han perdido. Por ejemplo, de por qué la luz, por qué no hay que tener las luces prendidas en el altar cuando comienza la Eucaristía. Esto no es maña, que sí, mejor tenerla porque ya está lista prendida. No es que es un sentido. Las luces acompañan el transcurrir de la presencia de Jesús, de la presencia del Señor. Cuando comienza, las luces van al inicio, porque el presbítero, los ministros, van en nombre de la comunidad. Es la presencia de Jesús en la comunidad, en cada uno y en cada una. Luego, la luz va a la hora del Evangelio, junto al Evangelio. Porque ahora la presencia se va, no es que dejó de estar en la comunidad, sino ahora nos centramos en la presencia palabra. Y finalmente, cuando comienza la liturgia eucarística, se encienden las velas del altar, porque ahora nos vamos a centrar en la presencia Eucaristía. Hay un proceso increciendo desde la comunidad, palabra, Eucaristía. Y así un montón de cosas. Bien, vamos a terminar dando gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y por todo este año de compartir este evangelio tuyo de San Mateo. Gracias por todo lo aprendido, compartido, y sobre todo que hoy podamos acoger tu mandato apostólico de ir a ser discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que tú nos has enseñado. Danos, Señor, esa fidelidad para recomenzar desde ti y anunciarte a ti para gloria de Dios Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muy bien, entonces esperamos vernos el próximo año. Tendremos un compartir que ya no será transmitido, claro, dentro de 15 días. Si no me equivoco, es el martes 15. Creo que es el martes 15. Martes 17. El martes 17 haremos un compartir navideño aquí, de los que hemos participado, así que les invito a que vengamos ese día. Ese día dialogaremos sin micrófono, sin nada, todo lo que querramos dialogar también sobre Mateo, y compartiremos alguna cosita en Navidad. Así que a los demás les esperamos el próximo año. Ahí estaremos iniciando y diciendo cuándo será, en enero, más o menos llegando a la segunda mitad de enero comenzaremos otra vez, y estaremos con el evangelio que corresponde a este año, que es el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas. No, el otro martes no. Que tengan buena noche y mil bendiciones.